Muy buenas noches a todos y a todas. Sean bienvenidos a este webinar denominado Proyecto de Vida en la Longevidad, redescubriendo el propósito. Y qué bonito realmente poder hablar de un propósito. Y en Universidad Evangélica nosotros educamos con propósito. Es por esta razón que antes de poder entrar dentro de materia del webinar, a mí me complace poderles hablar un poco acerca de nuestra maestría en Derecho de Niñez, Mujeres y Familia. Por lo tanto, en este momento voy a proceder a presentar pantalla. Solo me regalan unos minutitos, por favor. Voy a tratar de hacerlo en este momento. ¿Pueden visualizarla? Ok. Ahora sí, ¿verdad? Sí, hoy sí. Perfecto. Como les comentaba, nosotros como Universidad Evangélica educamos con propósito y es por eso que presentamos nuestra maestría en Derecho de Niñez, Mujeres y Familia. Esta maestría posee una modalidad totalmente semipresencial con una duración de 2 años más 6 meses de seminario. Es importante destacar que es una maestría muy bonita, llena de muchísimo aprendizaje, lo cual les permite realmente poderse formar dentro de ese ámbito jurídico. También es importante mencionar que toda la parte de un nuevo aprendizaje posee también un compromiso de inversión para poder realizar ese nuevo paso profesional y es por eso que se manejan los siguientes costos de inversión por ciclo, lo cual tenemos valorada la parte de la matrícula en un valor de $200 y se realiza 2 veces al año, una por cada ciclo académico. También tenemos la parte del seguro estudiantil contra accidentes cubiertos por AXA, con una cobertura hasta de $2.500 y un costo por ciclo de $5. Ese se cancela de igual forma 2 veces al año junto con la matrícula o puede ser junto con la cuota, con la primera cuota estudiantil. También tenemos la parte de las cuotas. En referente a eso, el tema de la cuota, pues hemos visto una modificación para bien y hemos tenido lo que es una reducción. Antes la cuota era un valor de $200 y en este momento tenemos el valor de inversión de $185. Se cancela por mes y bueno, esas tienden a incrementar $5 por año. Es importante que ustedes también conozcan que al finalizar el programa tenemos la parte de la asesoría del proyecto de graduación que tiene un valor de $313.50 y un pago único por derechos de graduación valorado en $450. Tenemos la parte esta, está sujeta a cambios y de igual forma, como les comentaba, la parte de la asesoría por el proyecto de graduación se divide en dos partes: el anteproyecto por el valor de $313.50 y el informe final por el mismo precio. Es importante también destacar que tenemos descuentos disponibles porque somos conscientes que deben existir incentivos que realmente motiven al estudiante para que pueda seguir formándose, poder seguir desempeñándose desde ámbitos profesionales y que eso le permita poder llevar a niveles diferentes su vida como tal, lo cual le permita, ¿verdad? Un 15% de descuento en cuotas al cancelar el monto total del ciclo académico en un solo pago. Y también tenemos los descuentos por institución, que son descuentos totalmente especiales y exclusivos, dentro de los cuales tenemos a la Corte Suprema de Justicia con un 15% de descuento en cuotas. Cabe destacar que esta maestría es exclusivamente para el área de licenciados en ciencias jurídicas, por lo tanto sabemos que gran parte de nuestra comunidad estudiantil está dentro de estos entes que mencionamos, como la Corte Suprema de Justicia. La Procuraduría General de la República tiene un 12% de descuento en cuotas, MinSal y Fosalud un 15% de descuento en cuotas y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social un 12% de descuento en cuotas. Si de pronto ustedes no forman parte de las instituciones antes mencionadas, pero sí están dentro del ámbito público, también tenemos contemplado un 10% de descuento en cuotas para empleados del sector público. Algo bastante importante es que motivamos lo que es el aprendizaje
la formación de nuestros graduados de igual forma con un descuento especial, con el 50% de descuento en las matrículas y el 15% de descuento en cuotas. Para empresas tenemos el 10% de descuentos al inscribirse dos o más colaboradores. Y también, claro que sí, apoyamos tal y como nuestra maestría, ¿verdad? Maestría en Derecho de Niñas, Mujeres y Familia. Apoyamos lo que es la educación en familia y tenemos el 12% de descuento para dos o más miembros de una misma familia. Además, es importante destacar que aparte de la maestría, también tenemos programas de educación continua que están próximos a aperturar en este 2026, dentro de los cuales tenemos los posgrados en Derecho de Niñez y Familia con un enfoque multidisciplinar. Acá sí pueden optar por estudiarlo si ustedes están enfocados en esos temas en específico, no importa si usted es ingeniero, si usted es abogado, si usted es internacionalista, economista, es un posgrado meramente multidisciplinar. También tenemos el posgrado internacional en Derecho Procesal Penal. Si de pronto a usted le gusta más la parte penal, tenemos esta opción para que usted también pueda formarse y continuar su formación profesional. Aparte de eso, me es grato poderles compartir mis números de contacto. Pueden escribirme para realizar sus dudas o consultas al 7101-8435 o directamente a mi correo electrónico diana.cerna@ues.edu.sv. Es importante que ustedes conozcan que todo lo que está dentro de nuestras manos, poder solventar dudas, consultas o incluso comentarios que nos ayudan a crecer como universidad y como escuela de posgrados son bienvenidos. Y estoy para servirles. Sin mayor preámbulo, me es grato poder presentar a una gran profesional a la cual tenemos el honor de tener el día de ahora como ponente para nuestro webinar y ella es maestra Katia García Leal. Ella es psicóloga clínica con una sólida trayectoria académica y profesional y y es especializada en salud mental a lo largo del ciclo vital y prevención del riesgo. Es importante mencionar que maestra Katia posee una maestría en prevención del suicidio por la Universidad a Distancia de Madrid y una formación avanzada en psicoterapia integrativa por la Fundación AEGRI. También su experiencia se complementa con maestrías en gerontología social por la Universidad de Barcelona y en dirección de recursos humanos, lo que brinda una visión totalmente integral del bienestar humano y también actualmente pues se desempeña con éxito en los ámbitos de la docencia universitaria, la investigación científica y por supuesto la práctica clínica, integrando la evidencia académica con un enfoque humano y especializado. Bienvenida maestra, un verdadero placer poderla tener en este webinar. Muy buenas noches a todos y todas. Para mí es un gusto, de verdad, y un privilegio poder compartir esta noche junto a ustedes. Realmente me siento muy agradecida, sobre todo con la Escuela de Posgrado, pues año con año trabajamos por incentivar temas vinculados a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, así como grupos en condición de vulnerabilidad. En esta oportunidad, quizás el tema vaya más orientado hacia el tema de la longevidad y cómo desde aquí nos proponemos realizar un proyecto de vida con las personas adultas mayores. Creo que uno de los mayores desafíos durante los últimos años en términos de salud mental, y ustedes van a preguntarse, bueno, ¿por qué vamos a hablar de un tema de salud mental en un espacio que probablemente sea más de carácter jurídico o de derechos? Es porque durante los últimos años, bueno, las personas adultas mayores han incrementado en su porcentaje representativo a nivel poblacional, a nivel nacional e internacional. Y con este mismo envejecimiento, pues hay desafíos tanto en salud física, tanto en salud mental, en bienestar en general, así como también en términos de convivencia a nivel social, etcétera. Muchísimas gracias. Quizás vamos a iniciar, bueno, haciéndonos dos preguntas. Si me pueden pasar a la siguiente lámina, por favor. Y
Justamente, dos preguntas con las que vamos a iniciar esta webinar es para reflexionar. El tema, pues, es bastante filosófico en su gran mayoría, pero a nivel integral, vamos a decir, realmente es apoyar a las personas adultas mayores en esta construcción de un proyecto de vida, teniendo presente que la vejez es la etapa de la vida más larga, es decir, sabemos que inicia, ¿verdad? Legalmente y cronológicamente la vejez inicia a los 60 años, pero pues la etapa para que pues bueno, para la edad, perdón, para que esta etapa termine, pues probablemente sea hasta a los 70, 80, 90, hasta los 100 años, que es cuando las personas pues fallecen. Entonces, ante ello, nos encontramos con la pregunta de cómo podemos construir, ¿verdad?, este proyecto de vida en un contexto donde la longevidad va incrementando. ¿Por qué se refiere esto? Como les mencionaba hace ratito, es por el hecho de que las personas adultas mayores han incrementado en porcentaje poblacional a nivel nacional e internacional, lo que significa que hay más personas, incluso de 60 años, que niños menores de 5 años, lo que representa para todas las instituciones, tanto públicas como privadas, tanto del sector salud, educación, etcétera, ¿verdad? Representan pues desafíos. Eso también nos lleva a cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué para nosotros como población joven y como profesionales, por qué es relevante hablar sobre este tema? Bueno, ante estas dos preguntas vamos a ir poco a poco contestándolas, sobre todo porque cuando hablamos del impacto de la longevidad a nivel profesional, implica que nosotros como profesionales cada vez más necesitamos herramientas que puedan ser útiles, sobre todo en el abordaje de poblaciones en condición de vulnerabilidad, como en este caso en particular las personas adultas mayores. Ahora, vejez, les dije, es la etapa más larga y es la etapa que inicia a los 60 y termina hasta que la persona fallece. Pero envejecimiento no es igual a vejez. Envejecimiento es el proceso que los seres humanos tenemos desde el momento en el que somos nacemos y nos vamos creciendo y vamos desarrollándonos. Por ende, el envejecimiento es todos los días. Yo, Katia, soy pues más adulta o envejecido, ¿verdad? Al día de ayer, es decir, todos los días nuestros cuerpos van teniendo cambios, todos los días vamos envejeciendo, todos los días vamos ganando, vamos transformando, vamos colocándonos metas, etcétera, tanto personales como profesionales. Ahora, la relevancia entonces de poder valorar la longevidad en medio de este proyecto de vida es que cuando nosotros vamos creciendo, quizás pasamos a la siguiente lámina, por favor, vamos teniendo presente diferentes elementos, ¿no? Cada uno de nosotros se pone, pues, dentro de su ciclo de vida va cumpliendo ciertas metas. Metas que cuando estamos en la infancia, cuando estamos en la adolescencia, la juventud, etcétera. Y es porque la longevidad va a significar este incremento, ¿verdad?, de la vida del ser humano, pero que también va incrementando en años, ¿verdad?, que va transcurriendo durante este ciclo de vida y que muchas veces encontramos con el desafío que más años no siempre va a significar más calidad de vida. De hecho, este es el gran desafío actualmente para todos los sectores, que tenemos una población cada vez más envejecida, pero esto no significa que esa población que ha aumentado en esperanza de vida significa necesariamente que tiene más calidad de vida. De hecho, esta discrepancia entre esperanza de vida y calidad de vida nos lleva justamente a este planteamiento, porque el tener más años muchas veces va a implicar el que yo necesariamente, no necesariamente tiene que ser igual a que yo pueda haber cumplido o eh, haber llegado a algo que yo necesariamente yo me establecí o yo quise tener, sino que probablemente si tenga nuevos retos, nuevos cambios, pasen cosas, tenga dificultades, problemas, vicisitudes que requieran, por ende, que mi plan de vida pueda llegar a ser más flexible. O que durante estos años, por ejemplo, ninguno de nosotros sabe cuándo nuestra vida va a terminar. Y ante ello, pues muchas veces nos replanteamos como justamente qué proyecto tengo. Cada uno de nosotros inicia cada año, por ejemplo, en este 2026,
Cada uno probablemente se ha puesto metas, se ha puesto objetivos, se ha puesto propósitos, se ha hecho promesas, etcétera, ¿verdad? De decir, bueno, durante este año, que probablemente yo cumpla 30, 40, 50 años, yo quiero hacer esto y esto y esto, ¿no? Porque yo me visualizo en esta edad o en este año haciendo esto. Y es porque realmente, en términos generales, conforme vamos envejeciendo, nos vamos imaginando qué va a pasar con nuestra vida en cada una de estas etapas. Cuando éramos adolescentes, probablemente nos imaginábamos desempeñándonos en X profesión o en Y profesión, ¿verdad? Porque cada uno decidió la profesión que ha estudiado. Y desde esa profesión nos imaginamos cómo nos íbamos a desempeñar probablemente en un escritorio, en un estrado, qué sé yo, ¿verdad? En cualquier lugar donde nos hayamos imaginado. Pero llegar a la vejez, y aquí es donde viene el panorama, donde se vuelve muchas veces borroso, porque no necesariamente nos hemos visualizado cómo nos vamos a ver en la vejez. Nos visualizamos como adultos jóvenes y como adultos intermedios, ¿verdad? Trabajando, haciendo cosas. Y es porque desde que estamos muy pequeños, se nos instala como el chip de estudio porque voy a prepararme, porque voy a trabajar, porque voy a hacer esto, ¿no? Y toda nuestra cadena de aprendizaje va en torno a qué es aquello que yo voy a aprender, qué es aquel idioma que voy a dominar, porque voy a o quiero migrar, ¿verdad? O porque quiero estudiar en X país o porque quiero hacer X cosa. Es decir, cada una de nuestras metas durante todo este proceso de envejecimiento plantea, ¿verdad? El vivir o el desarrollarme, trabajar, etcétera. Pero rara vez me voy preparando para justamente llegar a esta nueva etapa que sería la vejez. Y precisamente por esto es que nos replanteamos este tema, porque una de las mayores consultas que yo les puedo decir recibo a diario son dificultades, son problemas, son patologías tales como la depresión, la ansiedad, muchas veces ideaciones suicidas, muchas veces decaimiento, muchos familiares que no saben qué hacer con sus personas adultas mayores porque muchas de ellas están en una condición de suma tristeza, ¿no? Y en esta tristeza es porque día a día sienten que es vivir en automático, es vivir como me levanto, desayuno, salgo un ratito a caminar, regreso a mi casa, no tengo necesariamente actividades, espero a que llegue el almuerzo, almuerzo, paso la tarde, tomo el cafecito de la tarde, llega la cena, me duermo y esperar el día siguiente en esta rutina que para muchos pueda resultar de mucho descanso, ¿no? Porque la vejez lo asociamos a este descanso, a este reposo y de hecho el decir, bueno, una persona se retiró es porque va a descansar, porque va a llevar una vida más tranquila, no necesariamente para muchos va a representar una alegría o una felicidad, sino que va a representar también grandes desafíos porque si hemos llevado una vida totalmente activa durante nuestra juventud, durante nuestra adultez intermedia, pues bueno, en la vejez vamos a tener grandes dificultades para estar quietos, ¿no? Para no estar haciendo nada. Y es por eso que cuando llegamos a la vejez no siempre va a ser interpretada como con calidad de vida. Porque la calidad de vida es un concepto complejo porque no solamente es tener subsanadas las necesidades, ¿verdad? O los requerimientos propiamente de una edad, sino también esta valoración subjetiva que la persona se coloca sobre cómo se siente a nivel de satisfacción sobre aquello que posee a su alrededor. Entonces, cuando tenemos más años, pero mi valoración en términos de calidad de vida no son suficientes, cuando yo siento que algo me falta en mi vida, que algo no está bien, que tengo probablemente pendientes o ya no tengo un propósito, es justamente cuando presentamos dificultades, muchas veces en salud mental o, ¿verdad?, baja bienestar psicológico a nivel emocional. Entonces acá nos vamos a encontrar con muchas cosas que necesitamos trabajar. Y pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Y es porque entonces acá vemos cómo el envejecimiento también puede ser lamentablemente interpretado como
pérdidas, no, es decir, solo vemos como estas pérdidas, ¿no? Vemos envejecimiento igual a pérdida, discapacidad, enfermedad, eh, declinamiento, inutilidad. Tenemos como a visualizar el envejecimiento o la vejez, ¿verdad? Como esta parte más bien de declive, lamentablemente. Y pensamos que envejecer, ¿verdad? Es igual a pérdidas, pero realmente se nos olvida que envejecer no solamente va a equivaler a estas pérdidas, sino que también envejecemos, vamos ganando cada vez más cosas, conforme vamos envejeciendo, también vamos obteniendo, vamos alcanzando nuevos objetivos, al mismo tiempo nos vamos reorganizando porque nuestra vida va cambiando. Cada uno de nosotros probablemente no se imaginó dónde iba a estar en este día, ¿verdad? De 2026, o sea, ninguno de nosotros puede adivinar ni tampoco podemos del todo predecir qué va a pasar en cada año. Lo que sí podemos hacer es proponernos ciertas metas, ciertos propósitos para poder pensar, bueno, voy a estar en X lugar o voy a estar haciendo X cosa. No sé cómo en sí va a ser ese desarrollo, pero voy a estar haciendo cosas. Entonces, acá solamente quiero que tengamos claro, vejez no es igual solamente a pérdida, discapacidad o declive. Realmente envejecer es igual también a ganancias, reorganización, replanteamiento, así como tiempo para hacer cosas. Este cambio de paradigma es justamente con el que nos vamos a encontrar en una lucha constante, tanto con las personas adultas mayores como también los adultos intermedios, es decir, población después de los 40, 45, 50 años, que incluso llegar a esta edad, aunque no seamos adultos mayores, puede representar para muchos ya grandes desafíos, sobre todo porque probablemente podamos hacer las bromas, ¿no? De, sí, llegué a los 40 y ya me empiezan a tronar las rodillas, me empieza a doler mucho la espalda, empiezo a tener el aumento en los anteojos, empiezo a tener como dificultades para oír, empiezo a tener como más enfermedades y lo podemos ver en forma de broma, ¿no? De hecho, hay cosas que están pasando. Hace poco fui a una fiesta de una persona que quiero muchísimo y para todos era sumamente gracioso ver cómo el pastel de esta persona era en forma de Big Vaporú, por ejemplo, porque esta persona pues padece bastante de temas de gripes, alergias, etcétera. Y entonces todos empezaban a reír, ¿no? Guau, 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 porque era como sumamente gracioso. Pero en el fondo, hablando después con ella, me decía, no sé cómo sentirme, me siento ambivalente porque comprendo el sentido del humor con el que estamos viendo o con el que estoy viendo mi envejecimiento, pero me preocupa el hecho de que estoy cumpliendo 40 años y en este momento yo necesito tener diferentes medicamentos para poder estar bien. Me preocupa porque no soy una adulta mayor. En este caso, ella pues estaba sintiendo una pérdida, pero también mirábamos después justamente con esta persona que quiero mucho. Yo le decía, bueno, sí, es cierto, tal vez porque nuestros procesos de envejecimiento, nuestros trabajos han llevado a que probablemente tengamos que poner más energía, poner más esfuerzo en X y cosa, y probablemente hemos descuidado uno de los pilares importantes como es la salud. Entonces, cumplir 40 años probablemente nos lleve a un replanteamiento de cuál va a ser nuestras metas en esta etapa, ¿no? Estamos diciendo, no estamos cumpliendo 70, 80 años donde tal vez los desafíos a nivel físico puedan existir más, ¿verdad? Sino que estamos hablando de cumplir 40 años en donde me puedo replantar este proyecto de vida. Y es porque vamos a ver qué vamos a entender como proyecto de vida. Pasamos a la siguiente, por favor. Cuando hablamos de esto, que es un proyecto de vida, tenemos que entender que esto, igual que el envejecimiento es un proceso, un proyecto de vida también es un proceso y es un proceso dinámico y continuo. No es algo que esté escrito en piedra, no es algo rígido, sino precisamente es más bien este proceso donde yo me establezco como ser humano ciertas metas, ciertos
propósitos, pero lo hago basado sobre todo en un derecho fundamental como es la autonomía, que es mi capacidad de poder elegir y decidir qué es lo que yo quiero hacer a partir de cuáles son mis anhelos, de cuáles son mis deseos, y los voy traduciendo en estas metas o en estos propósitos, tomando en cuenta también, pues bueno, mis valores, mis recursos como persona, de qué es lo que dispongo a mi entorno, ¿verdad? O a mi alrededor, qué es lo que yo tengo accesible para poder traducir pues esta meta, ¿verdad? O este propósito en cosas que sean asequibles, que sean accesibles y que sobre todo, pues bueno, este propósito se vuelva algo tangible para la persona. Ahora bien, este propósito de vida va muy de la mano con la longevidad porque justamente necesitamos para cumplir de nuestros propósitos, necesitamos de cierto bienestar, necesitamos vida. Sin vida, pues nosotros no podemos alcanzar estos propósitos. Entonces, ambos conceptos, tanto vida como propósito, va de la mano. Nosotros en psicología trabajamos mucho, hay muchos enfoques terapéuticos, pero hay uno en particular que es un enfoque más humanista, que trabaja sobre todo el sentido de la vida, que es encontrar este propósito, este significado, es encontrar, pues, obviamente el para qué y el por qué estoy en este mundo. Y cuando nosotros, como lo hablamos a nivel general, se escucha como algo trillado, encontrarle este sentido y decimos, bueno, hay un propósito, pero cuando lo replanteamos de una forma muy profunda, como seres humanos, no siempre vamos a tener claridad de cuál es mi propósito. Y de hecho, conforme voy envejeciendo, me lo puedo empezar a cuestionar qué justamente he alcanzado, qué he logrado, qué he perdido, qué es lo que he ganado, qué es lo que he construido, qué cosas he podido dejar como un legado hacia otras personas. Y aquí, cuando empezamos a hacernos este tipo de cuestionamientos, que como les reitero, pueden llegar a ser muy, pero muy profundos, entre más envejecemos, pues estos cuestionamientos internos llegan a ser cada vez más profundos. Tal es el caso que llegando la vejez, como tenemos un concepto donde la vejez es la última etapa en la vida, las personas que llegan ya a esta etapa tienen mucho miedo y su miedo es totalmente válido y es el miedo, por ejemplo, a la muerte misma. Y es, si ustedes le preguntan a un adulto mayor si muchos de ellos están preparados para morir, muchos de ellos pueden estar preparados, pero muchos de ellos también no van a estar preparados para este momento. Y es porque uno de los mayores temores al momento de llegar a la vejez es, se me acaba el tiempo, no tengo el tiempo para poder alcanzar o para hacer cosas. ¿Por qué? Porque el propósito de vida y este proyecto de vida que van muy unidos tienen que tener tiempo y vida. Precisamente por esto, durante los últimos años se han dado más y más investigaciones en las cuales intentamos vincular como el tema de longevidad, pero una longevidad que sea con un envejecimiento saludable, donde físicamente yo pueda estar bien, donde a nivel emocional, ¿verdad? También yo pueda decir, poseo una condición de salud mental estable, que no solamente es la ausencia de enfermedad, sino también la presencia de bienestar subjetivo de la persona. Decimos, bueno, tenemos estas condiciones que me permiten poder sentarme, pensar y establecerme nuevos propósitos. Pasamos a la siguiente, por favor. Eh, que acá vamos a tener como un elemento importante, les decía, a nivel de evidencia, eh, pero solo pasen la siguiente diapositiva. Ah, perfecto, gracias. Acá tenemos muchos trabajos, muchas investigaciones que han hecho estos procesos de investigación, sobre todo vinculando estas dos variables sobre cómo la salud física, como les reitero, el tema de salud mental, así como la convivencia y la participación social, son fundamentales al momento de construir este propósito de vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una condición física, ya sea una enfermedad crónica que pueda representar una condición estable, como cuando nos diagnostican hipertensión,
diabetes, colesterol, etcétera, que son condiciones cardiovasculares para muchas personas mayores. Esto puede representar como un alto, ¿no? En mi rutina, qué es lo que está pasando. Necesito establecerme nuevas rutinas en la vida, un objetivo. Por ejemplo, hay muchos adultos, adultos intermedios y adultos mayores que como meta, ¿verdad? De inicio de año, muchos de ellos se ponen, bueno, voy a iniciar rutinas de ejercicio, voy a iniciar esto, voy a iniciar aquello, a fin de poder alcanzar pues este funcionamiento óptimo. Pero la pregunta es, yo necesito entonces este funcionamiento óptimo, ¿para qué? ¿Qué cosas necesito hacer adicionalmente de esta meta, ¿no? Y es porque si tenemos una buena condición de salud, tenemos un buen bienestar subjetivo, pues también puedo darle un poco más de energía, tanto física como psíquica, a esta nueva reestructuración de cuál va a ser mi propósito en esta vida, qué sentido tiene mi vida, por qué cuido mi cuerpo, por qué hago ejercicio, por qué cuido de las demás personas, por qué me interesa integrarme en mi núcleo familiar, por qué me interesa adicionalmente participar, hacer X proyecto, hacer X voluntariado. Muchas personas cuando los adultos mayores llegan, ya sea a consulta psicológica o a consulta médica, siempre una de las recomendaciones o consejos que se le puede brindar a un adulto mayor es haga una rutina, busque un pasatiempo, busque un hobby, busque un voluntariado y cuando nosotros lo decimos a nivel de recomendación, pues se puede escuchar fantástico, ¿no? Pero también el planteamiento es, ok, busco un pasatiempo, busco un voluntariado, pero ¿cuál es el propósito de este voluntariado? ¿En qué me nutre a mí como ser humano el dedicarme a X pasatiempo si ese X pasatiempo probablemente no esté vinculado ni mis aspiraciones, ni mis sueños, ni mis anhelos, ni tampoco esté vinculado a un legado que yo quiera dejarle a mis hijos, que quiera dejarle a mis nietos o que quiera dejarle a las personas o a la humanidad en general? Porque también, dicho sea de paso, hay muchos adultos mayores que por A o B razón pues no tienen descendencia, es decir, no tienen hijos, no tienen nietos. Entonces aquí uno de los grandes dilemas que ellos se pueden replantear es, ok, dejo un legado y quién va a valorar este legado, ¿no? El hacer recuento de cada uno de nuestros recuerdos, es decir, hacer estas remembranzas de cada uno de los eventos, de los acontecimientos en los cuales yo participé, en los cuales yo pude aportar, ¿verdad? Donde yo pude haber sido reconocido, valorado y obviamente pude haber sido visible para otras personas, reitera, para la persona que cada una de las cosas que hizo y las metas o los propósitos que tuvo y que se cumplieron, se va sumando, ¿verdad? Como a esta autobiografía donde reconocemos y donde yo escucho y digo, hice todo esto, hice tal cosa, una persona me lo está reconociendo como ser humano, me va nutriendo. ¿De acuerdo? Justamente desde esta nutrición que yo necesito como ser humano, nos replanteamos entonces cómo yo le puedo ayudar a un adulto mayor, cómo le puedo ayudar a un adulto intermedio a poder construir este propósito de vida, sabedores de que mi esperanza de vida va en aumento, ¿sí? Cuando hablo sobre esto, quiero solamente hacer un recuento de cómo en nuestro país, a pesar de ser un país muy pequeño, tenemos uno de los países con mayor esperanza de vida y de hecho tenemos un país donde nuestra esperanza de vida sobrepasó los 60 años a mediados de la década de los 80, algo que para un país convulsionado en aquel momento pues era de grandes logros. Y desde ese momento nuestra esperanza de vida ha ido aumentando, 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 de tal manera de que en este momento pues tenemos una población adulta mayor pues que cada vez va incrementando, ¿no? Vamos teniendo más personas de 60, 70, 80 años que van estableciéndose también nuevos propósitos. Y precisamente desde aquí empezamos y hacemos la pregunta, ¿cómo le ayuda a construir? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Para eso vamos a tener
tres elementos importantes para poder construirlo. Y esto no solo nos ayuda con las personas adultas mayores que podemos tener cercanas a nosotros, sino también incluso para nosotros mismos. Uno de los primeros elementos es tener claridad de cuáles van a ser pues, los recursos con los que yo cuento. Es decir, tener esta autoevaluación, tener este autoconocimiento de qué es lo que yo quiero, cómo lo quiero, pero más aún de tener claridad de cuáles son los recursos, tanto personales como económicos, así como en términos de salud, en términos eh, de recursos a nivel de red de apoyo social, etcétera, yo poseo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un autoconocimiento, y aquí hacemos un trabajo muy importante, muy valioso con los adultos mayores, sin que ello caiga, quiero hacer la aclaración, en una invalidación de su propia valoración, sino en una valoración que sea real. Por ejemplo, si yo quiero correr la maratón de 20 kilómetros en este año, pues bueno, para correr una maratón de 20 kilómetros tengo primero que tener un autoconocimiento de cuál es mi capacidad actual para correr esa maratón. Probablemente yo ahorita no pueda ni correr ni 2 kilómetros. Entonces, si yo quiero llegar a esos 20, tengo que tener claridad de que tal vez si necesito un entrenamiento donde yo me pueda replantear el que tal vez mes a mes voy a ir aumentándole 1 kilómetro probablemente y aumentar mi resistencia. Es decir, de este autoconocimiento vamos a tener un punto de partida para poder determinar lo siguiente, que es establecernos justamente estas metas, estos valores de lo que yo quiero alcanzar, ¿de acuerdo? Asimismo, tengo que tener claro de que estas metas tienen que ser flexibles y adaptables. ¿Por qué? Porque en el camino pueden pasar diferentes cosas. En el camino puede hacer que yo me encuentre con problemas, con dificultades y precisamente en estas dificultades mi propia resiliencia, que es el tercer elemento, que es esta capacidad muy humana de adaptarnos, pero también de poder afrontar las situaciones difíciles y salir fortalecidos de estas situaciones difíciles, me puede ayudar a que, ok, mi meta era X cosa, ¿no? Pero yo viví y pasé un momento difícil. ¿Cómo? Esta situación puedo yo sobrellevarla, sabedor de que tal vez no voy a alcanzar la meta que me propuse inicialmente, pero sí voy a ir avanzando en alcanzar esta meta, ¿de acuerdo? Como haciendo también un recuento muy compasivo con nosotros mismos, también muy justo en el hecho de que no es un fracaso, sino alcancé y fui avanzando en poder alcanzar esto que yo me había propuesto, sobre todo porque a este punto, cuando yo estoy en la vejez o cuando yo estoy en mi etapa de adultez intermedia, algo que yo puedo tener es tiempo, ¿de acuerdo? Diferente es cuando por enfermedades o por condiciones médicas, de repente este tiempo se me está agotando, se me está acabando. Acá probablemente sí tengamos pues que hacer intervenciones interdisciplinares donde también vamos a tener a establecernos propósitos o metas que puedan llegar a ser accesibles para la persona, sobre todo tomando en cuenta cuál es su condición. Si se fijan, parto de una evaluación que es autoconocimiento para establecerme metas y tener también esta capacidad de resiliencia para poder adaptarme a esa condición y sobre todo para reconocer de manera muy humana, muy existencial, así como muy justa que yo puedo alcanzar todo lo que yo me proponga, sí, pero teniendo también claridad de hasta qué punto puedo yo alcanzarlo. Y si en un caso yo no llegase a alcanzar esto que me he propuesto por A o B razón, también aprender a ver qué es lo que yo he avanzado. ¿Por qué? Porque también en el envejecimiento vamos teniendo acciones, sobre todo de compensación, pero también de mucha compasión con nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y aquí, pues bueno, quizás para ir llegando un poquito a la sección de preguntas, sí me gustaría dejarlos con una idea fundamental. Pasamos a la siguiente, por favor.
Y es el hecho de que cada uno de nosotros establece, sí, un propósito y un proyecto de vida, pero esto no es un camino rígido, es más bien una brújula que nos va indicando hacia dónde nosotros nos vamos dirigiendo. Esa brújula es simplemente una guía que yo tengo la capacidad suficiente para modificar, para moldear, para poder adaptarme, para poder hacerla sobre todo flexible, así como también poder validar que cada una de estas metas pueden ser pequeñas metas que vayan desde corto, mediano y largo plazo. A veces una meta que yo me puedo proponer, como por ejemplo estudiar una maestría, que es una meta que como profesionales nos podemos establecer. Bueno, tengo que empezar, primero quizás mi paso inicial es en la autoevaluación, qué es lo que yo tengo, cuál es el tiempo, cuáles son los recursos, en qué me deseo especializar y a partir de esto empiezo a buscar, ¿no? Y empiezo a establecerme metas, corto, de búsqueda, mediano, como, ok, inscripción. Largo plazo, tener la certeza que tengo tiempo, tengo un año, tengo 2 años, tengo tanto, etcétera. Y la resiliencia también para saber, de repente, bueno, quizás tuve que hacer una pausa por A o B razón, continúo después de esa pausa. No pasa nada. Si se fijan, eso en ese proyecto de vida no es algo entonces rígido, pero sí me ayuda el tener claridad de qué es lo que quiero, a saber que lo voy a alcanzar, pero lo voy a alcanzar a mi ritmo, a mi tiempo. No tengo que ir a prisa, no es una competencia de quién llega primero a X meta o a X propósito de vida, porque los propósitos, y algo importante, igual que el proceso de envejecimiento, son diferenciales y heterogéneos, es decir, cada proyecto de vida, cada propósito es totalmente individual, es igual personal y puede llegar a ser tan diferente entre ser humano a ser humano. Mi proyecto de vida no necesariamente es el proyecto de vida de otras personas y viceversa. Los proyectos de vida de los demás no tienen por qué ser mi proyecto de vida. Y esto en general sí es una gran reflexión, sobre todo en una cultura como la nuestra, en la cual las comparaciones están a la orden del día. Las comparaciones sobre todo en calidad de vida, en condiciones de vida, en estilos de vida, ¿verdad? Donde estamos invadidos totalmente muchas veces por redes sociales, donde se nos promueven diferentes estilos de vida y alcanzar estos estilos de vida se puede llegar a promover como un propósito o como un proyecto de vida y entonces tengo que alcanzar esto que me están vendiendo, pero muchas veces esto que me venden no necesariamente es mi propio proyecto de vida. Probablemente mi proyecto de vida sea simplemente algo más sencillo, probablemente es llevar una vida más serena, más tranquila, el poder levantarme y tener la tranquilidad de poder hacer mi desayuno, cocinarlo, disfrutar lo que estoy cocinando, tomarme mi café tranquilo, tranquila y poder desayunar y tranquilamente irme a mi trabajo. Probablemente para muchas personas eso sea su propio proyecto de vida, sea su propósito de vida. Levantarse, tener su jardín, puede ser un proyecto de vida. Es decir, cada proyecto de vida va a ser tan diferente entre seres humanos. Y pues bueno, con eso voy a terminar para poder pasar, por respeto al tiempo, para poder pasar pues a la siguiente parte. Muchas gracias. Perfecto, maestra. Muchísimas gracias por toda esta ponencia, realmente muy enriquecedora. La verdad es de que me encantó muchísimo la parte que acaba de mencionar, en donde usted dice muchas veces lo que nos tratan de vender en redes sociales, pues no es nuestro proyecto de vida. Y la verdad es que tenemos que tener muy en claro que cada quien lleva su vida, sus hábitos, su forma de ser de diferente manera. Cada quien vive su proceso a su manera, porque todos somos únicos, todos somos especiales y eso es algo que de verdad tenemos que grabar, tenerlo muy en cuenta. Así es de que muchísimas gracias. Vamos a aprovechar este espacio para preguntas y respuestas. Para hacer más dinámica el webinar, me encantaría que todos pudiésemos tener la oportunidad de abrir el micrófono para poder hacer preguntas y después de espacio aperturado pueden levantar la mano y les cedo la palabra o pueden abrirlo directamente como ustedes gusten.
Adelante, alguien que desea hacer alguna pregunta. De igual forma, quiero enviar un saludo especial para nuestros colegas que nos visualizan a través de Facebook Live. Tenemos a personas activas, de igual forma pueden hacer sus preguntas sin ningún problema dentro de Facebook y nosotros se las hacemos saber por este medio para que maestra Katia pueda solventarlas. ¿Alguien que posea dudas o consultas? Ok, perfecto. Ok, Guillermo, adelante. Buenas tardes a todas, a todos. Yo lo que quisiera compartirle y también preguntarle a la maestra Katia García es si conoce a este autor argentino, Pacho, le decimos de cariño, Pacho O'Donnell. Él es hermano de aquel gran sociólogo ya fallecido, Guillermo O'Donnell, que escribió mucho sobre la teoría de la dependencia en América Latina. Menciono a Pacho O'Donnell porque uno de sus últimos libros se titula La nueva vejez, la mejor edad de nuestras vidas. Y él, que ya casi tiene 90 años y tiene una preparación académica bastante buena, es escritor, historiador. Bueno, uno de sus últimos libros también es La última historia de la República Argentina. Es dramaturgo. Una de sus obras está en cartelera en Buenos Aires desde octubre del año pasado y sigue, y son llenos completos jueves, viernes y sábado en el teatro que se presenta, y también es médico psicoanalista. Entonces, Pacho O'Donnell eh, dice, entre otras cosas, que llegar a la vejez es un privilegio reservado para algunas y algunas, pero cada vez, como bien dijo la maestra Katia García, cada vez más gente llega a lo que hoy llamamos tercera edad, que son de los 60 en adelante. Pacho O'Donnell, que ya casi tiene 90, dice, yo soy viejo desde hace 30 años, y él por eso combate este título con una palabra que él puede ser un neologismo de él, ¿verdad? El viejismo. Y el viejismo lo cataloga como un prejuicio social que se empeña en ofrecer una versión oscura de la ancianidad. Esto tiene relación con el edadismo, que ya todos conocemos, ¿verdad? Que es aquella tendencia a pensar que por la edad la gente ya no funciona. Yo recuerdo un ejemplo, por ejemplo, cuando el expresidente Joe Biden tuvo el primer debate con el actual presidente Donald Trump, solo se llevan 2 años, decía, no, es que Biden ya está muy viejo para estar de candidato por los demócratas, y no es eso, sino que Pacho O'Donnell dice, no es la edad, es cómo llegamos a la vejez. No es la vejez, es cómo llegamos. ¿Qué hicimos antes? Y aquí tenemos un ejemplo en nuestro país muy ilustrativo. Por ejemplo, yo tuve la suerte de que hace casi 4 años, porque este año va a cumplir 104, estar en el cumpleaños número 100 de la doctora María Isabel Rodríguez, médico cardióloga, internista y ex rectora de la Universidad de El Salvador, y con una lucidez posiblemente mejor que la de cualquiera que tenga la mitad de años que ella. Obviamente hay cosas que después van fallando, las rodillas le duelen más, etcétera, pero es una mujer que se levanta temprano, lee, escribe e incluso ofrece webinars como el que estamos ahorita. Cierro con esta idea. No nos olvidemos de las posibles herramientas teóricas que tenemos para abordar esta etapa que estamos viviendo. Les está hablando, como dijo Serrat, ¿verdad? Cuando recibió el premio Princesa de Asturias hace 14 meses en Oviedo, España. Yo también ya soy un señor mayor tirando a viejo. Alguien así les está hablando. Y estas tres fuentes que voy a decir solo les digo porque nos pueden servir. A mí me han servido mucho. Uno, releer a Maslow, Abraham Maslow, el padre de la psicología humanista, que hace un experimento y empieza a ver que hay gente distinta en el sector donde él vivía y donde desarrollaba su actividad laboral. Gente que resolvía los problemas hablando,
gente que no se enojaba por cualquier cosa, gente que tenía un propósito de vida, gente que llevaba una vida de pareja exitosa. Entonces, él desarrolla esa parte y la enlista, las cualidades de la gente que vive realmente intensamente y con madurez su vida. Lo otro es la palabra mágica de muchos japoneses, el ikigai. ¿Qué es el ikigai? Esa fuerza, ese propósito que me hace levantarme todos los días, por lo menos a mí, a las 6 de la mañana. He querido levantarme a las 5, pero me da más sueño, ya soy de la tercera edad. Y lo último, no olvidemos también el aporte de Víctor Frank, el sobreviviente de Auschwitz durante el Holocausto, porque en su libro más famoso, El hombre en busca del sentido, tiene varios libros más, él habla de la logoterapia. Quiere decir de que ante cualquier signo de depresión o de desánimo que tengamos en nuestra vida, si tenemos sentido de hacer algo, si le damos sentido a nuestra vida, él que perdió a su esposa embarazada, asesinada por los nazis, sus padres, etcétera, él estaba en un campo de concentración y él veía morir a otros que estaban en mejores condiciones físicas y quizás mentales que él, pero él se sobrepuso al ponerse más positivo y tener un propósito y decir, cuando yo salga de aquí, voy a hacer tal cosa, cuando yo salga de aquí, voy a hacer tal cosa. Y cuando murió, ya avanzada edad, ya era el padre de la logoterapia y quizás el más importante psiquiatra, psicoanalista y neurólogo de la Universidad de Viena. Solamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo, por tan buena participación, realmente aportes muy valiosos. En este momento, si no tenemos más preguntas o comentarios con respecto al webinar, eh, sí, adelante, ¿alguien más levantó la mano? Ok, perfecto. Bueno, si no existen mayores dudas o consultas o comentarios, pues cedo la palabra a maestra Katia para que pueda dar las palabras de cierre. Yo reitero mis agradecimientos por la presencia en este webinar, por su participación. Para nosotros es muy importante poderlos tener acá y nos sentimos muy honrados, ¿verdad? Así es de que adelante, maestra Katia, los dejo en sus capaces manos. Muchísimas gracias. Bueno, quizás para cerrar, agradezco la participación de Guillermo, que hace rato pues nos compartía pues a bien, ¿verdad? La reflexión sobre estos grandes autores. Realmente hablar de vejez y envejecimiento es un tema sumamente amplio, sobre todo porque la gerontología es multidisciplinar y precisamente desde esta multidisciplina se nutre del conocimiento de diferentes ramas científicas, ¿no? Diferentes aportes. Justamente lo que él mencionaba hace ratito, dos de ellos son de una de las escuelas de psicología más importantes, como es la Escuela de Humanista, ¿no? Donde se promueve el centro de la persona, donde nos regresa también a poder valorar ese sentido de la vida, como él muy bien mencionaba. Justamente el poder encontrar este propósito, les reitero, es un análisis muy profundo. Cada uno de nosotros va encontrando en ese propósito pues también la fuerza para seguir adelante. Realmente decirlo puede sonar muchas veces muy trillado, pero en realidad el poder encontrar ese objetivo, ese propósito, ese fin, el por qué yo estoy en este mundo o el por qué o el para qué estoy acá, es uno de los más grandes debates, sobre todo en la vejez, donde muchas veces empiezo a percibirme que yo ya no formo parte de este mundo. Justamente tenemos aquí los grandes desafíos de el ser en el mundo y el ser para el mundo, en el cual no siempre yo me voy a sentir parte de, porque siento una gran nostalgia por regresar a aquello del mundo donde me sentía cómodo, donde me sentía feliz. De hecho, tal es el caso que hoy en día cada vez más vamos teniendo nuevas series de televisión, películas, etcétera, que nos hacen tener esta sensación de nostalgia de la década de los 80, 90, 70, 60, etcétera,
y lo recordamos con un gran afecto, como, ay, en aquella época se pasaba o se hacía de X cosa, me recuerdo de que, ay, aquellos tiempos, no tan buenos tiempos, no es como ahora. Y es porque como seres humanos a veces nos es cada vez más difícil sentirnos parte de un mundo que va cambiando sumamente rápido. En ese sentido, pues bueno, creo que encontrar el propósito en un mundo cada vez más cambiante, desafiante, pues también va siendo un desafío muy humano y por ende, pues creo que para cerrar, creo que nuestros propósitos, nuestras metas tienen que vivirse con mucha compasión con nosotros mismos, reconociendo nuestros sentimientos, reconociendo que como seres humanos también tenemos derecho a poder replantearnos, a poder caer, a poder fracasar, a tener pérdidas, pero también a poder tener esta valoración también en positivo de aquellas cosas que he ganado, aquellas cosas que he alcanzado, aquellos logros, porque muchas veces, aunque tal vez hayan otras personas que no nos lo reconozcan, el primero o la primera persona en reconocer qué he alcanzado, qué he logrado, qué pasito he avanzado, pues debo de ser yo como persona. Y con eso, pues cierro. Les agradezco mucho este espacio y espero pues en un futuro poder compartir nuevos espacios con ustedes. Muchas gracias.